Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Con todo mi corazón, un saludo muy especial después de un tiempo de pausa con propósito. Regresamos para terminar nuestra temporada de administración, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en cómo poder poner en orden todo lo que recibimos esta semana para cerrar de la mejor manera como Dios quiera para nosotros esta temporada. Entonces concluí que debo tomar 2 días para aterrizar desde una pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual puedo ordenar mi vida y administrar de manera correcta y no fracasar en el intento? La respuesta es clara y directa, porque podemos ordenarnos, porque en casa nos enseñan, porque es un parte de nuestra cultura, o también podemos ordenarnos porque el proyecto que estamos llevando a cabo lo exige, o simplemente nos ordenamos porque la visión que tenemos lo demanda. Todo esto puede suceder. Sin embargo, la verdad es que podemos ordenar nuestros pasos por una razón, porque el temor de Dios lo produce en nuestro interior. Dicho de otra manera, nos ordenamos por temor a Dios. Quiere decir, mis queridos amigos, que el temor a Dios no solo se hace evidente porque dejamos de pecar o porque de la mejor manera podemos vivir una vida nueva, sino porque nuestros pensamientos se ordenan, nuestras emociones también, porque se ordenan nuestros pasos. Y eso lo cambia todo porque nos direccionan a un mejor destino. Quizás has pensado en el temor de Dios de alguna forma. Seguramente tienes un concepto al respecto que aprendiste en casa o en la escuela. Y no sé qué tan cercano sea el concepto que tienes hacia lo que la Biblia dice, pero la verdad es que para hablar de temor de Dios solo se puede hacer desde lo que la Biblia dice, no desde una experiencia humana, desde lo que sentimos o pensamos que es temor. Si hay algo claro en la Biblia es el temor de Dios. Ahora, lo que sí es cierto es que la vida no se ordena como resultado del azar, sino porque hay una intencionalidad de nuestra parte, que al compararlo con Génesis 1.1, era exactamente lo que sucedía cuando la tierra estaba en caos. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Quiere decir que todo estaba desordenado, pero no se ordenó porque simplemente Dios llegó, sino porque hubo un proceso a fondo para poner todo en orden paso a paso intencionalmente. Ahora, sin duda alguna, el caos de la vida, el desequilibrio y el desorden permanente es simplemente consecuencia de haber dejado de temer a Dios, o por lo menos el hecho de no haber aprendido a temerle. Amigos, cuando Dios llega a nuestra vida, Él mismo va a comenzar a poner todo en orden, pero en el orden según Él mismo lo dice y lo determina, no según nuestra conveniencia o nuestro agrado. Es por eso que te invito a que en estos 2 días meditemos desde el Salmo 25, comenzando por el verso 12, por una pregunta fantástica. 25:12 dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Esta es una gran pregunta, muy actual, muy precisa, muy objetiva. Una pregunta donde no hay matices, una pregunta donde hay certeza. ¿Quién teme al Señor? Ahora, el que teme al Señor es el que aprende a amar lo que Dios ama, a rechazar lo que Dios rechaza. Es aquel que reconoce la autoridad y la santidad a la vez de aquel Dios como resultado de una relación cercana. El temor de Dios no se adquiere a la distancia porque alguien te cuenta, o por herencia familiar, porque pues hay padres que temen al Señor, pero sus hijos no lo hacen. Temer a Dios se aprende en el caminar diario. Cuando incluyes a Dios en todas tus decisiones con una pregunta, ¿te agrada esto que voy a hacer? Estoy por decir esto, ¿te parece bien lo que voy a decir? ¿Este lugar donde voy a ir, estás de acuerdo con esto, Señor? Ahora, este tipo de preguntas no son el resultado de una religión, ni porque simplemente alguien te aconsejó que las hicieras, sino porque cuando tu relación con Dios va creciendo, como cuando te relacionas con alguien que te agrada, comienzas a preguntar y a hacer cosas que a esa persona le satisfacen y que quizás tú nunca las había hecho. Creo que a todos nos ha sucedido físicamente hablando. Todas las relaciones que tenemos en la vida exigen esto que estoy diciendo ahora. No es algo extraño para nadie. Cuando te relacionas, comienzas a frecuentar lugares con esa persona que tú antes no ibas, a hacer cosas que esa persona hace, etcétera. Pues déjame decirte que lo mismo sucede con tu relación con Dios. Ponerlo a Él en primer lugar te lleva a preguntarte esto cada día, a desear más, como decía el rey David, que Dios se agrade con mis pensamientos y con mis palabras. Según el Salmo 19:14, quiere decir que por respeto reverente comienzas a cambiar lo que piensas,
lo que dices y lo que haces. Siempre lo he dicho. Alguien me preguntó un día, ¿cómo hiciste para dejar de fumar, pastor? Y mi respuesta fue, pues simplemente porque entendí que a mi padre no le agradaba. Así que fue por amor. Fue fácil dejarlo por amor. Cuando mi objetivo se volvió solo agradarle a él, comencé a tomar decisiones que direccionaban mi vida por mi bien y por el bien de los que me rodeaban. Pero además, porque cuando tu relación con Dios crece, no quieres lastimar esa relación por nada. Entonces el temor de Dios en la vida de cualquier persona se refleja no solo por su religión, sino porque esa persona está haciendo todo lo posible para cuidar esa relación que para él es muy importante. Entonces podemos decir que el temor de Dios cuida nuestra relación con Dios y con los que nos rodean. Esto es muy importante para que tu capacidad administrativa mejore. Medita seriamente en el temor de Dios y hazte esas preguntas que te incomoden en cada área de tu vida. Construye un pensamiento desde el temor de Dios. Identifica los pensamientos e ideas que te llevan a eso desde su palabra. Vale la pena recordar que cuando leemos la palabra de Dios con una permanencia verdadera, el temor comienza a crecer como un buen árbol en nuestro interior hasta que da su fruto. Volvamos a la pregunta del Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Pues esta pregunta no está buscando identificar a una persona específica, sino más bien describir a cualquier persona sin importar su edad, género o capacidad, que puede buscar agradar a Dios de manera simple y práctica en su diario vivir, que desea caminar con Dios y que está dispuesto a depender de Él. Esa palabra la debes tener muy en cuenta, dependencia, porque, amigos míos, esta realidad práctica es lo que nos lleva a vivir una vida administrativamente correcta. Yo he visto las dos maneras de vivir, los que administran sin depender de Dios y los que sí. Aclaro que la diferencia no está en que simplemente uno es más próspero que el otro, sino en una forma de vivir la vida. La administración y la dependencia trabajan de la mano. Una depende de la otra. Aclaro que la dependencia tiene que ver con alguien que es consciente de que nada es de él y que todo proviene de Dios. Pues amigos, guarden esto en su corazón. Empresarios, padres de familia, todos en general, para administrar bien debes depender, que no es otra cosa sino reconocer tres elementos importantes. Uno, origen. Dos, autoridad. Tres, provisión o recursos. Cuando Dios se acerca, Él llega a nuestra vida y recibimos dirección, sabiduría, entendimiento para el manejo de lo cotidiano, de lo superficial, pero también de lo profundo. Y es por eso que, de manera muy especial, quiero que retomemos este devocional después del CELAC. Será una semana intencionalmente profunda, porque ordenarás con otra conciencia. Harás un presupuesto, una agenda y organizarás desde el corazón de alguien que teme, que cuida, que depende, que no está dispuesto a seguir manejando su vida como le parece. Maravilloso poder ir cerrando nuestro devocional de esta forma. Ahora te quiero invitar para que hablemos esta semana sobre una pregunta. ¿Por qué es importante presentarme a Dios cada mañana? ¿Por qué debo dedicar las primeras horas del día a Dios? Te invito a que toda esta semana, antes de que termine el mes, a las 5:30 de la mañana te conectes conmigo en mi canal de YouTube y vamos a hablar de la importancia de las mañanas. Va a ser un gran tiempo para prepararnos para entrar a la próxima temporada. Le pido al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.